Hola, bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Como siempre, media hora junto a ustedes para tratar de contarles cosas que tienen que ver con la medicina, artículos nuevos, patologías frecuentes con las que nos podemos encontrar y de qué forma las podemos reconocer fácilmente, nuevas tecnologías, en fin, un mundo de noticias que seguramente a ustedes les va a interesar. Hola Salud Tucumán, la forma fácil de entender la medicina. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y como siempre lo hacemos bajo el asesoramiento del doctor Ignacio Linschinsky, oftalmólogo de la ciudad de Tucumán. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es microscopía especular. Es otra de las tecnologías que hoy existen en oftalmología y que ayudan a los médicos oftalmólogos a diagnosticar enfermedades, a tener datos previos a realizar una cirugía. En este caso, este equipo sirve para lo que son cirugías de cataratas. El doctor Ignacio Linschinsky hoy se refiere a este tema. Cuando estamos estudiando un paciente con cataratas, es muy importante saber, cuando uno va a llevar a ese paciente al quirófano, si los tejidos del ojo están sanos o tienen, aparte de la catarata, alguna otra debilidad. Para eso, generalmente lo que vamos a hacer es solicitar un estudio como el de microscopía especular. Es un estudio que va a medir la cantidad de células que tiene la córnea. La córnea es la tapita transparente que tenemos en la parte anterior del globo ocular, en donde tiene diferentes capas. La capa más interna de la córnea es una capa que tiene unas células llamadas células endoteliales. Estas células son las células que son las encargadas de mantener la transparencia de la córnea. Esas células no se reproducen en el tiempo, no van a aumentar en la cantidad de células, sino que uno nace con un número de células que va a ir deteriorándose en el tiempo. Hay algunas patologías que son a veces difíciles de detectar, por lo que el paciente puede tener un menor número de células de la que debería tener. Eso puede complicar que luego de la cirugía de catarata, la tapita transparente, que es justamente la córnea, el primer lente que tiene el ojo en la parte anterior, pierda transparencia y eso limite el éxito de la cirugía. Hoy por hoy hay equipos que podemos medir esta cantidad de células que tiene el paciente antes de la cirugía, por lo tanto con eso le podemos dar un pronóstico de cómo va a ser un postoperatorio de ese ojo, si vamos a tener algún problema con la córnea, con la transparencia o si tenemos que ir programando algunas otras cirugías más con ese paciente. La tecnología que hoy cuenta la medicina es una tecnología que ha llevado cada vez a intentar tener una exactitud cada vez mayor en el resultado visual de nuestros pacientes cuando operamos de cataratas. Eso nos ha llevado a que cada vez tengamos que invertir más en tecnología, pero esa tecnología la verdad que ha hecho muchos cambios para que los resultados postoperatorios cada vez sean un poco más cercanos a lo que uno desea para ese paciente. Cuando uno va a colocar una lente intraocular dentro del ojo en una cirugía de cataratas, esa lente intraocular que uno va a colocar tiene que tener una cierta medida para que el ojo quede enfocado en la distancia que uno previamente ya habló con el paciente. Si uno va a colocar una lente intraocular dentro del ojo, esa lente tiene que tener un cierto valor. Ese valor lo vamos a sacar a través de diferentes equipos. El equipo más convencional que tenemos todos para operar a un paciente y medirlo previamente se llama un ecómetro. Es un equipo con el que vamos a ponerle una gotita al paciente de anestesia y se le va a hacer unas medidas del ojo. Hoy por hoy ya contamos con otro tipo de tecnología en donde se puede tener la misma medición sin necesidad de producir ningún tipo de toque o de contacto con el ojo. Eso se llaman biómetros de no contacto. Es una luz láser muy puntual, en donde el paciente va a mirar un objetivo en un aparato,
Por lo tanto, va a estar perfectamente alineado el ojo, la fobia, que es el lugar donde la visión va a ser más discriminativa, con el objetivo que uno necesita que el paciente vea. De esa forma, el equipo va a sacar una medición muy segura y bastante certera de la lente a colocar dentro del ojo. Luego de obtener la medición exacta con estos equipos de no contacto de la lente a colocar dentro del ojo, ya después lo otro será el momento de la realización de la cirugía. Por supuesto que cada cirugía y cada ojo tiene otros desafíos, ¿sí? Hay ojos que van a ser de por sí más difíciles de operar. Los resultados pueden estar también, pueden diferir según la patología previa que tenga ese ojo. Si ese ojo tiene alguna patología de glaucoma, alguna patología en la retina, alguna patología en la mácula, alguna patología de diabetes, de una trombosis previa, puede hacer que el resultado final de la cirugía visual no sea todo lo que, no alcance todo lo que el paciente pueda desear, pero porque tiene una patología previa. Pero el cálculo de la lente intraocular que sea correcta hace que todo paciente que tenga un ojo sano pueda llegar al máximo de visión que ese ojo pueda llegar con un resultado refractivo muy positivo y muy bueno. En este bloque vamos a hablar sobre flebología, que es la especialidad de la medicina que se dedica en forma especial al tema de las varices. En la ciudad de Tucumán está el doctor Santiago Muñoz, un prestigioso profesional muy reconocido en el tema, que hoy nos va a contar respecto a las diferencias que hay entre varices y arañitas. ¿Por qué preocupa tanto las arañitas, especialmente en las mujeres? Hoy el doctor Santiago Muñoz hace referencia a lo que son las arañitas, por qué se forman y cuál es el tratamiento láser que hoy existe para darle una fácil solución. Vamos a comenzar hablando de fleboestética, una de las ramas de la flebología en la cual uno tiene que hacer mucho hincapié y tener mucha precaución en el tratamiento en las pacientes. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas de las consultas, sobre todo de las mujeres jóvenes de mediana edad y también las más grandes, porque hoy en día el cuidado de la salud es muy importante, es una buena pierna. Y en esto nosotros, cuando el paciente nos llega, nos viene y nos dice a la consulta: doctor, tengo arañitas en las piernas, vengo a que me trate. Después hablaremos de los métodos, escleroterapia, láser, diferentes tratamientos que podemos encarar en la paciente. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: una vez que el paciente nos llega, no es que inmediatamente comenzamos el tratamiento, sino tenemos que hacerle un buen interrogatorio, preguntarle a la paciente si le duelen las piernas, preguntarle si toma anticonceptivos o está en tratamientos hormonales, antecedentes, diferentes elementos que nos van a dar una visión general. Y si es necesario, recurrir a los métodos de diagnóstico como el ecodoppler. Una vez que hemos descartado otras enfermedades más importantes o alguna patología venosa profunda como insuficiencias que requerirán de otro tratamiento, comenzaremos a tratarla a esta paciente. En esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la paciente nos viene por estética. Nosotros tenemos que encararla a esta paciente como una paciente que necesita verse bien las piernas, que necesita mostrarlas, que necesita mostrarse ella misma y sentirse bien consigo misma. Y para esto vamos a tratar de hacer un tratamiento acorde a cada persona, un tratamiento personalizado. ¿Y cómo haremos esto? Un poco ha ido cambiando a través del tiempo las necesidades de los pacientes. O sea, nosotros tenemos que hacer un tratamiento a demanda. Si la paciente nos viene con arañitas y necesita mostrar la parte inferior de las piernas, comenzamos por esas arañitas que más le molestan y no por las superiores, para ir haciendo de arriba hacia abajo. Eso le va a dar un confort al paciente
esa paciente va a quedar contenta, va a tener más ganas de seguir mejorando y no va a finalizar rápidamente o abandonar su tratamiento, los cuales es uno de los factores en que la paciente nos deja a todos los flebólogos los tratamientos por ser muy prolongados y ver pocos resultados. Hablar de fleboestética es hablar de dos tratamientos principalmente: escleroterapia y láser. La escleroterapia, de por más conocida en el mundo entero, muy utilizada y con buenos resultados, anda muy bien. Pero haremos nosotros hincapié en el láser. ¿Por qué? Porque el láser actúa principalmente en venas pequeñitas, en arañitas, con muy buenos resultados y mostrándole a la paciente rápidamente los beneficios que presenta esta técnica, como el no vendaje. Es una paciente que nos va a venir luego de trabajar o antes de llevarla a los chicos al colegio, se hace una sesión de láser, se coloca obviamente el pantalón ajustado sin ningún inconveniente, y lo digo esto porque es complicado, y aquellas chicas lo saben, ponerse pantalones arriba de las vendas. Con todo esto, el láser vamos a aplicarlo en las pacientes, no van a utilizar las vendas elásticas. No produce dolor, muy poquitito principalmente, es una paciente que retorna a sus actividades normales, puede hacer ejercicio y que tiene una característica muy importante: da resultados y efectos en aquellas pacientes de sobremanera en las cuales la escleroterapia no dio resultado. Tenemos pacientes, y a todos los flebólogos les pasa y nos pasó lo siguiente: nos quedaba la paciente con las últimas arañitas o tenían arañitas aisladas principalmente en los muslos. Pacientes de mediana edad, en las cuales las sesiones de escleroterapia le producían que alrededor de esa pequeña arañita se le ponga una aureola roja con muchas arañitas, produciendo un fenómeno, y la paciente diciéndonos a la consulta siguiente a los flebólogos: doctor, me veo más arañitas de cuando comencé el tratamiento. Bueno, ahí es donde comenzamos con una fleboestética bien personalizada. Esa paciente, antes de comenzar en esos sectores con escleroterapia, es una paciente ideal para realizar un tratamiento con láser. En este bloque vamos a hablar sobre cardiología. Cardiología, como su palabra lo indica, es la especialidad de la medicina que atiende a los problemas que tienen que ver con el corazón, arterias y venas. Es el aparato encargado de llevar sangre a todo el cuerpo humano a través de la gran bomba que tenemos, que es el corazón. Obviamente que hay muchas enfermedades que están vinculadas a esta especialidad y que a usted le va a interesar sobremanera, porque aunque a usted le parezca mentira, la principal causa de muertes en el mundo entero tiene que ver con los problemas cardiovasculares, o sea, cardio con el corazón, vasculares a través, reitero, de venas y arterias. En segundo lugar, recién está el cáncer. Así que fíjese usted si debemos prestarle atención a esto o no. En la ciudad de Tucumán funciona el ITEC, es el Instituto de Tucumán de Enfermedades del Corazón. Un instituto muy importante, con muchos años de trascendencia, de trayectoria en el tema, y hoy estamos en compañía con uno de sus integrantes, que es el doctor Daniel Perillo. El doctor Daniel Perillo hoy nos va a hablar sobre la prevención cardiovascular. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta para saber que estamos cuidando nuestro corazón? El doctor Daniel Perillo desde el ITEC, en la ciudad de Tucumán.
Bueno, estamos viendo, creo que, una etapa bastante compleja, digamos, en la situación del ser humano en cuanto a los estilos de vida, digamos, que corren, o sea, los días de hoy. Estrés, falta de tiempo, más que nada, digamos, para hacer cosas básicas, digamos, como preparar los alimentos, dedicarse un poco a la vida sana, por decirlo de alguna forma, hacer actividad física. Ya nadie sale a correr, todo el mundo toma taxi, colectivo. Y todo eso, por más que no parezca, influye de forma negativa sobre la salud de las personas. Y si esto va acompañado, digamos, con el correr del tiempo y los años, también profundiza, digamos, toda esta, como te diría, o sea, todos estos factores, digamos, y que se conjugan para el desarrollo de enfermedades en etapas más tempranas o tardías de la persona. Hoy se habla mucho de lo que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de síntomas, o mejor dicho, de factores, digamos, que puede tener una persona. Por ejemplo, una enfermedad como la hipertensión arterial, elevados niveles de glucosa, niveles altos también de triglicéridos, bajos niveles de colesterol, pero de la fracción HDL, que es el colesterol bueno, que todo el mundo lo llama, y bueno, el exceso, digamos, de grasa abdominal. Todo esto se conjuga para desarrollar enfermedad cardiovascular. Cardiovascular no necesariamente significa que va a tener problemas cardíacos. También puede tener accidentes cerebrovasculares o enfermedad arterial vascular periférica. Obviamente, digamos, ese sería un tema ya propio de cada colega, pero lo necesario, digamos, es evitar llegar a ese punto. Tratar, digamos, de que la persona, digamos, con actividades simples, o sea, con recaudo simple más que nada, o sea, no llegue, digamos, a esa etapa de tener que venir ya enfermo a nuestro consultorio. Cuestiones básicas como una buena alimentación, actividad física y, por sobre todas las cosas, disminuir como sea, digamos así, la tasa de estrés. Poco difícil, digamos, con los tiempos que corren, pero eso ayuda bastante. En cuanto a las recomendaciones que se le puede dar al paciente, digamos, para evitar llegar, digamos, al síndrome metabólico como tal, se pueden hacer algunos estudios previos, o sea, una consulta acá, digamos, al médico cardiólogo o un médico clínico, lo más cercano al domicilio que tenga, para que le haga un control. Un simple laboratorio, un análisis de sangre, un ecocardiograma en nuestro campo y una radiografía de tórax es más que suficiente, digamos, para detectar, digamos, esta clase de patología que se conjugan entre todas para desarrollar otra enfermedad mucho más compleja con el tiempo. Bueno, referido al síndrome metabólico así como tal, o sea, son enfermedades vasculares. Afectan, digamos, la vasculatura arterial de cerebro, de corazón y, como te decía, digamos, de miembros inferiores, que en el primer caso, a nivel cerebral, hace lo que todo el mundo conoce como accidente cerebrovascular, que se llama accidente cerebrovascular, stroke también le dicen. En el segundo caso, digamos que el corazón, a nivel cardíaco, desarrollan, tienen infarto agudo de miocardio, que si bien, digamos, son enfermedades que uno las puede evitar, el problema de estas es el déficit, o mejor dicho, digamos, el compromiso con el que queda el paciente una vez que desarrolla la enfermedad. Ese compromiso con el que tiene el paciente, ya sea un déficit motor o la imposibilidad de hacer actividad física porque tuvo un infarto, se podría haber evitado tiempo atrás haciendo prevención, comiendo sano, caminando y una consulta. Una consulta previa es fundamental. El que el paciente, digamos, venga a nuestro consultorio no significa que nosotros acá le vamos a decir, no, usted está enfermo, automáticamente haga esto, no.
nosotros lo podemos controlar en la etapa previa y eso va a redituar en salud para el paciente y por sobre todas las cosas un ahorro importantísimo en cuanto a la compra de medicamentos, digamos, porque eso es también un problema bastante complicado hoy por hoy. Y bueno, el último caso que sería el de las enfermedades vasculares periféricas, y bueno, también, digamos, el paciente tiene la imposibilidad de caminar, digamos, porque tiene ya muy enferma la vasculatura, no hay buena irrigación, o sea, se taponan las arterias, o sea, con placas ateromatosas, todo lo demás, y eso, o sea, como te digo, o sea, lleva, digamos, a la enfermedad. Todo paciente que tiene un infarto o que tiene, digamos, un accidente cerebrovascular es muy, o sea, ya toda su vasculatura está enferma, no es algo propio de un sector en particular. Eso también se tiene que tener en cuenta bastante. En este bloque vamos a hablar sobre urología y hoy vamos a plantear un tema muy importante que tiene que ver con la esterilidad masculina. ¿Qué es la esterilidad masculina? Es cuando el hombre no puede concebir un hijo, el hombre no puede dejar embarazada a la mujer. Y esto es un problema que muchas veces tiene solución. Depende cuál es el factor, depende qué es lo que esté afectando al hombre. Hoy el doctor Alejo Rasguido, quien es integrante del Centro Urológico Rasguido, nos habla sobre este tema. La esterilidad masculina es un problema que nosotros vemos mucho por el consultorio. Bien, durante muchos años, cuando uno hablaba de esterilidad, solo los médicos se dedicaban a estudiarla a la paciente, o sea, a la mujer. Actualmente, con los métodos de estudio que hay para realizarla al hombre, ya surgió que cuando hablamos de esterilidad, hablamos de la dificultad de una pareja, o sea, de ambos, para lograr un embarazo al cabo de un año. Bien, nosotros desde urología, desde una rama que se llama andrología, estudiamos estos problemas para determinar cuál es la causa que está produciendo la dificultad de un embarazo y tratar de resolverla mediante acciones directas sobre el espermatozoide para mejorar la calidad y en casos de pacientes con dificultades severas buscar un tratamiento o una reproducción asistida junto o en conjunto con la gente de ginecología. Cuando nosotros estudiamos al hombre, debemos evaluar no solo de vista el aspecto del esperma, sino tenemos que verlo al hombre en conjunto. ¿Por qué? Porque está alterada muchas veces las hormonas. Hay ciertas hormonas que generan efectos negativos sobre glándulas en el cerebro que mandan falsas informaciones a los testículos y no permite así la buena producción del esperma. Eso lo vemos mucho en pacientes con obesidad, o no tanto con obesidad, sino ya con un síndrome metabólico, con un poquito de grasita en la panza, un poquito de grasita en los brazos, y en la misma grasita se generan ciertas hormonas que producirían el efecto negativo sobre la glándula y sobre los testículos. Bien, por eso es muy importante un estudio hormonal inicialmente. Además, se realiza un estudio general para ver que no haya colesterol alto, triglicéridos y un control de la función renal y de la sangre. A partir de ahí se hace un estudio que se llama espermograma. El espermograma lo que nos va a determinar es cómo está la calidad del esperma actualmente. Bien, evalúa diferentes parámetros, los básicos, los conocidos, la movilidad del espermatozoide, la cantidad de espermatozoide y la cantidad eyaculada, o sea, el volumen que uno logra llenar en el frasquito. Bien, además de la forma
y los componentes del ácido cítrico y de la fructosa, que son componentes que vienen de glándulas anexas y le generan la nutrición y la potencialidad al espermatozoide. Una vez que nosotros definimos los resultados de estos estudios, ya comenzamos a orientarnos en qué patología podría llegar a tener el paciente. Siempre cuando en la primera consulta se lo evalúa al paciente y se chequea el tamaño de los testículos, que no haya ninguna lesión dura dentro de los testículos, y se evalúa el cordón por donde transcurren las venas que vuelve la sangre hacia el corazón para oxigenarla nuevamente. A partir de ahí nos orientamos directamente en las causas de esterilidad o de infertilidad o de subfertilidad. Son muchos términos que a la larga terminan yendo al mismo punto, a la dificultad de un embarazo. De las causas posibles de infertilidad, muy pocas son las que podemos realizarle un tratamiento para lograr un embarazo por vía natural. Y una de ellas es el varicocele. El varicocele es una dilatación de las venas testiculares por una falla en el sistema valvular. Eso produce que la sangre que tendría que volver al corazón por gravedad termina generando un reflujo en el testículo y generando una mala oxigenación y una mala nutrición del mismo, como consecuencia alterando obviamente el espermatozoide. Entonces, en esos casos es necesario realizarle una ecografía al paciente de tipo Doppler para ver el reflujo y así poder hacer un tratamiento. Y en estos casos suelen ir directamente para cirugía, que es una cirugía mínimamente invasiva que la estamos realizando con un microscopio, con incisiones muy pequeñas, y se resuelve venas por vena, se la va ligando, se la corta y así evitamos que la sangre tenga ese reflujo y genere una toxicidad leve, pero toxicidad al fin en el testículo. Bien. Otras de las causas son infecciones ocultas en los testículos. Por eso es importante pedir un cultivo de esperma también para determinar qué germen es y poder tratarlos con antibióticos. Bien. Otras causas ya más complejas obviamente son pacientes que tuvieron infecciones en el conducto por donde sale el esperma hacia el conducto ya a la uretra, que es para que salga al exterior, que puede presentar ciertas estrecheces, pero obviamente eso uno ya se va orientando con el espermograma, que viene disminuido el volumen eyaculado. Bien, cuando ya definimos el problema, ya comenzamos a trabajar en conjunto con el ginecólogo si es necesario hacerle algún aporte nutricional a los espermatozoides. Suelen usarse complejos vitamínicos con L-carnitina y otros compuestos que le generan mayor movilidad y mayor estimulación a los espermatozoides. Muchas veces asociamos, cuando son pacientes con cierta obesidad, unas pastillas que lo que generan es disminuir una hormona a la que hablábamos inicialmente, que le generan el efecto negativo de la producción de espermatozoides. Y a partir de allí, definir el volumen final. Cuando ya lo tenemos, decimos, bueno, vamos a comenzar a partir de ahora con relaciones sexuales programadas, con cierta cantidad de relaciones sexuales en el día y con la nutrición que hablábamos recién. Y si vemos que el espermograma está muy alterado y además su pareja también puede llegar a tener ciertos riesgos de lograr un embarazo normal, ya ahí sí recurrimos a la reproducción asistida, llámese fertilización in vitro o inyecciones intracitoplasmáticas en el caso de ser alteraciones severas, o inseminaciones, que es a través de una pipeta se instila o se inyecta dentro del útero el espermatozoide para facilitar el encuentro con el ovocito o con el óvulo y así lograr un embarazo de manera más satisfactoria. Amigos de la salud, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana, domingo 12:30 horas del mediodía.
Muchas gracias por habernos acompañado.